En el marco pues, de la Semana Lab se hace un vínculo también con el Comité de Investigación de la Licenciatura en Artes Visuales y con el comité, obviamente, de la Semana Lab, con el cual queremos como construir un entramado de relaciones con el proceso de investigación que ustedes también como estudiantes de la licenciatura tienen o tendrán o vivenciarán en sus últimos semestres en los que elegirán una línea de profundización. Es por esto que en el marco de la semana y ustedes cada día van a tener el encuentro con una de las líneas de profundización con las cuales se están desarrollando procesos de investigación, de prácticas educativas y docentes y también con procesos de creación. En particular el día de hoy pues estamos aquí para presentar un proyecto que estamos desarrollando en la línea de pedagogías de lo artístico visual, que si bien ahorita los que estuvieron en la charla anterior saben precisamente de esa pregunta grande de qué es lo que tendríamos que hacer o cómo lo podríamos entender como docentes en artes visuales, como licenciados en artes visuales, cuáles son las posibles formas de relación, de creación e investigación que se dan en este campo. De manera particular, el día de hoy no queremos hablar de la línea como tal, sino queremos compartir un proyecto que se está desarrollando en la línea. Un proyecto que invita precisamente al diálogo con la motivación de la Semana Lab, y es esto de lo multidisciplinar, lo interdisciplinar, lo transdisciplinar, lo indisciplinar. Y a partir de esto, y a manera de contextualización, pues es que nosotros en la línea, y no solamente en la línea, sino en la licenciatura como tal, nosotros pues nos encontramos entre dos disciplinas, ¿no? La pedagogía y las artes visuales. Y nos encontramos en el campo de la educación artística visual, un campo que está en continuo crecimiento y construcción a partir de los procesos de investigación que se desarrollan en las relaciones entre estos dos campos. Es decir, que la pedagogía de las artes visuales ya es interdisciplinar, ya se entiende como una forma de encuentro, como una forma de crecimiento, como una forma de ampliación, no es algo estático, no es algo hierético, sino que tiene que ver con la movilidad y con el encuentro de las preguntas y motivaciones que se dan en relación a la enseñanza de las artes visuales. Y de manera particular nos encontramos en este proyecto porque nos encontramos con la licenciatura en biología. Entonces ahí empiezan a generarse otra serie de preguntas. Porque si bien ya estamos en un campo de tensión entre la pedagogía y las artes visuales, de repente aparece la biología como un campo también de conocimiento que aparentemente difiere y es diametralmente opuesto al mundo de las artes. Digo aparentemente porque pues es algo que estamos descubriendo, es algo en lo que nos estamos encontrando y es algo en lo que además nos vamos a permitir permear las sensaciones y las preguntas desde un lugar de práctica docente en este escenario particular que es el Museo de Historia Natural de la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces ahí cabe la pregunta, ¿ustedes saben dónde queda el Museo de Historia Natural de la Universidad Pedagógica Nacional? ¿Alguien sabe dónde es? Alguien que levante la mano y diga, yo sé dónde es. Por allá era porque estuvimos en mi clase, fueron por allá, pero ¿dónde está? ¿Dónde queda el museo? La casita de biología o la casa de la vida, ¿sí? Ahí está el Museo de Historia Natural de la Universidad Pedagógica Nacional, un museo aparentemente pequeño, una casita que en principio no sabría qué es lo que pasa allí. ¿Cuántos han podido entrar a la casita de biología? ¿Alguna vez han hecho el intento por lo menos? Bueno, hay dos personas. ¿Qué hay dentro de la casita de biología? Hiciste el intento y fallaste. No pudiste entrar. Ok. Bien. ¿Quién sí logró entrar? ¿Quién sí ha logrado pasar esa reja? Profe Andrés, ¿qué viste allí? Espacios adecuados, relaciones del museo, estaba y ya, básicamente. Claro, como su nombre lo indica, es una casita, pero también tiene un lugar de memoria para la Universidad Pedagógica Nacional. Y es que este fue el primer jardín infantil
en Bogotá, construido como jardín infantil. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestra universidad pedagógica es la primera universidad pensada para formar maestros y maestras, bueno, maestras en su principio en el país. Y la casita de biología era el jardín infantil, era el lugar para la educación de la primera infancia en los años 30 y 40 en Bogotá. Es por eso que esa casita es patrimonio. Esa casita pues tiene también unas condiciones de patrimonio por las cuales tendría que ser conservada. Y entonces es desde allí que se decide pues que ese podría ser un lugar de museo. Y un lugar de museo de manera particular de historia natural de la universidad. Y claro, como todo museo de historia natural, pues está lleno de especímenes y especies, casi todas disecadas y muertas, no muy diferente a los museos, en general, todo está allí muerto. Y entonces empieza a haber más colección que gente dentro de la casita de biología. Empieza a haber muchas especies. Sin embargo, todas son esas especies de manera particular que están muertas, disecadas, y si son de bichos, pues además son atravesadas por un alfiler después de disecadas para poder exhibirse y mostrarse. Resulta que la Universidad Pedagógica Nacional decide que no hay por qué tener los bichos muertos, sino que tiene la mayor colección de animales vivos e insectos vivos en Bogotá. De manera particular vienen y nos visitan a la universidad solamente por esa colección, nos están visitando 2 o 3 instituciones a la semana para conocer y reconocer desde esta colección viva lo que sucede en la universidad como escenario educativo desde la biología y para la biología. Entonces ahí uno diría, sin embargo no veo la conexión, y por qué con pedagogías, qué está pasando ahí y qué pasa con las artes visuales. Resulta que se nos convoca en un momento y nos dicen, queremos pasar un proyecto a MilCiencias para hacer que el museo se vuelva virtual y que tenga un lugar desde lo digital. Efectivamente escribimos durante un año el proyecto, ganamos al fin la convocatoria y nos dan 3.800 millones de pesos en juguetes para hacer realidad aumentada y realidad virtual. Y convertir el Museo de Historia Natural de la Universidad en un escenario de creación, de educación y de compartir desde lo virtual y lo digital. Entonces allí es a donde nos llaman y nos dicen, bueno, los de las artes tienen que decir algo acá para entender lo museístico, lo museográfico, lo curatorial en relación con lo educativo. Y aquí el ejercicio empieza a ser mucho más interesante, porque esto no solamente lo vamos a desarrollar profesores de la universidad, estamos profesores de la licenciatura en Artes Visuales, profes de Biología y profes de la licenciatura en Diseño Tecnológico. Entonces esto empieza a ser también un encuentro muy interesante de saberes y de disciplinas, y entender que, por ejemplo, en la licenciatura, en la Universidad Pedagógica hacemos realidad aumentada y realidad virtual, y son unos duros. Y el diseño de videojuegos, el diseño tecnológico son absolutamente increíbles, tienen la cantidad de juguetes que ustedes no se imaginan. Y no tenemos ni idea. Y menos de lo que pasa en biología. Entonces, desde allí decidimos que el escenario de encuentro pues, va a ser el Museo de Historia Natural. Y en ese escenario vamos a tener encuentro con practicantes, con compañeros de ustedes, que son los que están aquí sentados el día de hoy, con un montón de preguntas y inquietudes que tienen que ver es cómo nos relacionamos con la biología, cómo nos relacionamos con la tecnología, cómo nos relacionamos en función de un museo que no sea meramente expositivo y de exhibición, sino sea un escenario educativo y un escenario cultural. Entonces desde ahí nos empezamos a hacer una serie de preguntas, que son preguntas que vamos a compartirles. Son preguntas que ellos mismos han estado construyendo después de 3 meses, 2 meses de prácticas, y de apenas iniciar este proyecto de las líneas. Entonces de repente tenemos que hacer una división y escoger cuál línea, y de repente además llegan a una línea en la que los ponemos a trabajar con biología y con diseño tecnológico. Entonces es como que la cabeza empieza a dar un montón de vueltas. Chicos, compartamos las preguntas. Primero compartamos las preguntas de que surgieron de aquí, esas que ustedes están viendo acá. Por favor, coméntenos desde dónde salen esas preguntas. Bueno, buenas tardes, ¿se escucha?
Vale, entonces, pues al enfrentarnos nosotros con esta práctica lo que encontramos es que, o por lo menos yo personalmente lo que encuentro es que no entiendo muy bien cuál sería mi función como educador artístico visual en el mundo en general y en este momento específico como en relación con dos disciplinas distintas a la que estoy estudiando, que sería biología y diseño tecnológico. Entonces lo que a mí me surge como la primera pregunta que a mí me surge es ¿para qué sirve el arte? O sea, yo cómo entiendo el arte, para qué sirve el arte y para qué sirve específicamente en relación con estas dos disciplinas. Entonces lo que nosotros queremos proponer es estas preguntas también frente al público, para algunos de ustedes, ¿qué creen y para qué sirve el arte? ¿Quién podría responder esa pregunta de los que estamos acá? Así, o sea, yo sé que la pregunta es hasta de pronto está mal estructurada, pero si en una conversación a usted le preguntan ¿para qué sirve el arte? ¿Usted qué se le ocurriría responder? Ciérralo. Sí, o sea, para responder esa pregunta como no tan, de una manera no tan amplia, sino como en contexto, pues podríamos ubicarle para qué sirve el arte en un museo de historia natural. Digamos que ahí ya se centra mucho más la pregunta. Y de hecho, pues nosotros no tenemos una respuesta, pero pues se nos pueden ir ocurriendo cosas. Y aquí pues era como para preguntarles si alguno podría de manera más amplia decirnos una posible respuesta o que se nos pueda ocurrir. Claro, esta pregunta es algo que todavía está transitando por nosotros todo el tiempo en la práctica, y el ejercicio de también preguntarles a ustedes tiene que ver con precisamente buscar esa relación desde la práctica humanizadora que nos estaba hablando la profe Julia Margarita antes, y es que la enseñanza y la educación como práctica humanizadora, en la que no habría un ejercicio de división de conocimiento, de saber o de disciplinas, sino que todas aquellas simplemente entran en diálogo en función de la construcción de sujetos y de humanidad. ¿Y qué pasa? En biología hay una concepción muy interesante, y es que la biología pensada y construida epistémicamente desde la Universidad Pedagógica Nacional se entiende desde la diferencia entre la vida y lo vivo. Y eso es una apuesta conceptual y epistémica muy interesante que empieza a vincular las condiciones de relación de los seres vivos en torno a la cultura y en función a la cultura, a la ecología, al hábitat y a los saberes que podemos compartir. Entonces ahí nos vamos a encontrar con unos lugares que aparentemente no estarían en tensión o en disputa, sino que estarían más en un lugar en el que nos encontramos a dialogar. Entonces, claro, nosotros en principio pensaríamos en un ejercicio dual, un ejercicio en el que hay disciplinas que se encuentran y se confrontan, pero nos vamos dando cuenta que son disciplinas que empiezan a consolidar una nueva forma de habitar el mundo. De ahí que sale otra pregunta. Pues digamos que esta pregunta surgió en el momento de ya ir a los lugares, a los entornos naturales, digamos a los humedales a los que hemos ido, y surge en cuanto a el arte, qué tanto puede cambiar nuestra manera de habitar y de relacionarnos con el territorio, con el entorno. Entonces, claro, nosotros
pues yendo a estos lugares y nos decían, ok, desde ustedes como artistas visuales, pues qué tanto pueden relacionarlo pues con un humedal, por ejemplo, o con una quebrada, o con un espacio en donde hay pues diversidad de fauna y flora endémica de Bogotá. Entonces ahí surge esa pregunta, que pues tampoco tenemos respuesta en este momento, pero es la que la queremos plantear como para tenerla en cuenta, ¿no? Tener en cuenta la relación entre arte y el entorno natural. Bien, efectivamente lo que ha venido sucediendo es que como parte de este proyecto nosotros también nos estamos encontrando en relación a 6 escenarios naturales de la ciudad de Bogotá que están en problemas ambientales, porque pues, los seres humanos somos una plaga y efectivamente el entorno natural se está viendo sumamente afectado. Y la relación de manera particular con el agua en Bogotá se ha vuelto un elemento significativo y para tener en cuenta en el que la educación, ya no solamente la educación en biología o la educación en arte, sino la educación en general, tendría que ponerle cuidado y ponerle atención porque las relaciones son completamente diferentes. Y en esa misma relación y manteniendo estas preguntas ahí, es que queremos compartir con ustedes que, como al igual que ustedes, nosotros estamos en preguntas constantes, no sabemos aún cómo relacionarnos, nos empezamos a encontrar con estos seres que aparentemente uno creería que solamente están en los libros, ¿sigan? Que solamente están en laminillas o que solamente están en entornos naturales, alejados de nosotros mismos, pero que no tenemos ningún tipo de relación con ellos. Y es que nos empezamos a plantear y a preguntarnos qué tipo de relación podemos plantear con el entorno si no lo conocemos, no lo reconocemos y no lo vemos. Entonces aquí están llegando con nosotros unos compañeros de biología, precisamente voluntarios del Museo de Historia Natural de la UPN, que nos traen amigos y unos bichos. En este momento les planteamos que vengan y se acerquen a conocer a estos bichos, porque nuestros compañeros de biología nos van a contar un par de cosas. Bien, ok, mientras se van acercando, por favor, se van a poder dar cuenta que aquí las especies que nos están trayendo son especies endémicas colombianas. Endémicas, ¿qué quiere decir? Que hacen parte de nuestro territorio y de nuestro hábitat, que no se encuentran como tal en otros escenarios o territorios del mundo, o tal vez sí se encuentran con unas variaciones particulares. Pero sí sería interesante que si bajan y se hacen a este lado, sí, circulen. Cuando estén aquí cerquita, nuestros compañeros de biología les van a ir compartiendo qué especies son y de manera particular qué es lo que se puede percibir en cada una de ellas y con cada una de ellas.
ahí lo pausas, aquí lo pausas La pueden mirar desde arriba. y ahí lo pausas, ¿sí se pausó? Y acá vuelves y lo inicias, donde le dice reproducir, lo vuelves y lo inicias, ¿listo? Todas ellas, ¿listo? Entonces, sí, claro, después